Bien, vamos a retomar el avance, señores. Estamos viendo las ventajas y desventajas que tiene el BAN y la TIR. Hasta ahora vemos que el BAN tiene más ventajas que la TIR. Lo hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, tiene la propiedad aditiva. La TIR no la tiene. Cuando los flujos son anormales, existe más de una TIR múltiple. Otro problema de la TIR. El BAN me dice la verdad, la TIR puede ser engañosa. Una versión mejorada de la TIR es la tasa interna de retorno modificada. Es un indicador que mejora las inconsistencias de la TIR normal. Nosotros también hicimos su demostración respectiva. El hecho de que cuando los flujos son anormales, es decir, donde tenemos flujos crecientes, en ese caso la TIR se interpreta como costo y no como rentabilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí el problema de la escala. Otro problema que tiene la TIR. A ver, para que se den cuenta del problema, vamos a calcular. Vamos a colocar detalle. Acá vamos a calcular primero la TIR. ¿Sí? La TIR. La TIR M. El BAN. ¿Listo? Vamos a calcular, chicos, esos indicadores. A ver. Acá vamos a colocar proyecto A y acá proyecto B. Entonces, a ver, me ayudan a ver cómo calculábamos la TIR. ¿Cuál era la función de Excel? Usábamos. Igual TIR. ¿No? Sí, correcto. Igual TIR y seleccionábamos todos los flujos. Ahí tenemos la TIR del proyecto A y tenemos la TIR del proyecto B. Genial. ¿Qué proyecto de inversión debería aceptar de acuerdo al criterio de la TIR, señores? El A o el B. Acuérdense que son proyectos de inversión mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, que tengo que seleccionar uno de los dos, o el proyecto A o el proyecto B. ¿Con cuál nos quedamos, señores? ¿Con el proyecto B? Con el proyecto B, totalmente, ¿no? Porque estamos viendo que es más rentable, totalmente. A ver, calculemos la tasa interna de retorno modificada. TIR-M. Entonces me pide los valores. Punto y coma. Me pide una tasa de financiamiento. Vamos a seleccionar el mismo 10%. Me pide una tasa de reinversión. Vamos a seleccionar el mismo 10%. Y la tasa interna de retorno modificada debería ser, en este caso los flujos son normales, ¿no, señores? ¿Correcto? Sí, dicen. Si los flujos son normales, la tasa interna de retorno modificada debería ser menor o mayor a la TIR. ¿Qué dicen ustedes? Menor. Debería ser menor, correcto, ¿no? Y fíjense, como de un 24 llega a un 20 y como de un 60 llega a un 36, ¿no?
Fíjense cómo la tasa interna de retorno modificada suaviza la TIR. La acerca más al suelo. La TIR se acerca mucho más al cielo porque es muy optimista. En cambio, la tasa interna de retorno modificada, como nos hace aterrizar, es decir, que el rendimiento promedio modificado del proyecto B es 36%, y no así un 60% que nos decía la TIR normal. ¿Correcto, señores? Entonces, en proyecto de inversión hay que calcular todos los indicadores, ¿no? Pero hay que entender que la tasa interna de retorno es más precisa que la tasa interna de retorno normal. Pero de acuerdo al criterio de la tasa interna de retorno modificada, jóvenes, ¿con cuál proyecto nos quedamos? ¿Con A o con B? Con el A, dice. Ya. Pero el A es menos rentable que el B, de acuerdo a la TIR M. ¿Me escuchan? Con el proyecto B, dicen. El proyecto B. Perfecto. ¿Me escuchan bien todos? Sí, listo. Bien. Ahora vamos a calcular el BAN de cada indicador. A ver qué nos dice el BAN. La función es BNA. Me pide la tasa. Luego me pide la actualización de los flujos. Y tengo que restar la inversión. Calculamos el BAN para cada proyecto. De acuerdo al criterio del BAN, ¿en qué proyecto debo invertir? Señores. En el proyecto A. En el proyecto A. Perfecto. Tenemos una contradicción. Entonces, ¿qué sucede, no? El BAN considera el tamaño de la inversión. La TIR no. Si miramos la TIR o la TIR M, y si los proyectos son de inversiones diferentes, la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada nos llevarían a tomar una mala decisión, puesto que el proyecto más rentable es el A y no así el B, de acuerdo al criterio del BAN. ¿Y cuál es la demostración? Vamos a hacer una pequeña demostración, señores. ¿Ya? Vamos a hacer una demostración. ¿Por qué es mejor el proyecto A que el proyecto B? Para empezar, fíjense ustedes que el tamaño de la inversión es diferente. Entonces, vamos a suponer, vamos a trabajar con el proyecto B, ¿ya? Voy a copiar esto, aquí lo voy a pegar. Voy a copiar los flujos del proyecto B. ¿Estamos aquí, jóvenes? Sí, dicen. Entonces, si
nosotros tenemos 5.000 para invertir y solamente invierto 500 en B, eso me daría para invertir en otro proyecto, ¿no? Vamos a invertir en un proyecto N. ¿Cuánto? Si elijo B, si elijo el proyecto B, guiado por la TIR, quiere decir que tengo un remanente, ¿no? ¿Cuánto me sobraría para invertir? Señores. $4.500, ¿no, señores? ¿Correcto? Si elijo el proyecto B demanda una inversión de 500. A demanda una inversión de 5.000. Si elijo B, para poder compararlo con el proyecto A, vamos a asumir que la diferencia, es decir, lo que me falta para llegar a 5.000, lo invierto en otro proyecto denominado N. Esto es si hago el proyecto B. ¿Estamos, señores? Sí, Licen. Bien. Y acá voy a colocar el costo de capital del proyecto N. Y voy a colocar que el costo de capital del proyecto N sea el mismo, 10%. ¿Ya? Para hacer la comparación. Ok. Y además, si vamos a hacer un nuevo proyecto, es lógico pensar que este proyecto no va a generar flujos. En este caso, voy a asumir que los flujos van a ser uniformes para efecto de demostración. Voy a usar la función pago de Excel. Voy a seleccionar la tasa. La voy a inmovilizar. Punto y coma. El plazo por 5 periodos del proyecto. Punto y coma. BA, voy a colocar los 4.500. De esa manera, voy a simular los flujos de un proyecto hipotético. Ahí le coloco la función para que lo puedan replicar. ¿Estamos, señores? ¿Me avisan, por favor? ¿Me están siguiendo? Sí, Lisa, nos estamos siguiendo. Genial. Ok. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular la TIR y vamos a calcular el BAN de cada proyecto. ¿Ya? BAN y la TIR. Genial. Igual TIR. La TIR sigue dando 60%, obviamente. Y la TIR del proyecto N, ¿cuánto da? 10%, ¿no, señores? ¿Correcto? Es decir, que la rentabilidad del proyecto B es 60, claro, eso lo sacamos antes, ¿no?
Ya nosotros sabíamos que es 60. Y el proyecto alternativo N, este proyecto alternativo, me genera una TIR del 10%, que es exactamente igual al costo de capital, ¿no, señores? ¿Correcto? ¿Estamos hasta aquí? Sí, Licen. Bien. Lo que quiero que entiendan es que estoy asumiendo que el proyecto N me va a generar una rentabilidad del 10%. Ahora vamos a calcular el BAN del proyecto B y también vamos a encontrar el BAN del proyecto N. Entonces, igual usamos la función BNA. La tasa, usamos el costo de capital, que es el 10%. Seleccionamos los flujos. Y sumamos la inversión. ¿Cuánto da el BAN del proyecto B? Si lo redondeamos, fíjense que obviamente me tendría que dar lo mismo que lo que sacamos anteriormente, ¿no? ¿Y cuánto es el BAN del proyecto alternativo? Del proyecto N. Como pueden ver es 0, ¿no, chicos? Y tiene lógica, ¿no? Porque cuando la TIR si la TIR es 10%, cuando la TIR es igual al costo de capital, cuando se da esta igualdad, el BAN es 0. ¿Eso es correcto, señores? Que cuando el costo de capital Sí. es igual a la TIR, el BAN es 0. ¿Es correcto, no, señores? ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí? Sí, Licen, estamos. Bien, Sí, Licen. bien. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero saber la riqueza conjunta que me genera el proyecto B y el proyecto N. ¿Podría sumar los dos BAN? ¿Podría hacer eso? ¿O podría sacar un flujo de caja del proyecto B más el flujo de caja del proyecto N? Podríamos sumar ambos flujos de caja. Sumamos ambos flujos de caja. Y si tomamos la decisión de hacer el proyecto B, este sería el flujo de caja total del proyecto B. ¿Qué notaron, señores? ¿Será que ahora podría hacer la comparación del proyecto A con el proyecto B totalizado? ¿Podría hacer la comparación? ¿Qué tenemos ahora que no teníamos antes? Señores. ¿Qué tenemos ahora que no tenemos antes? El tamaño de la inversión ahora es el mismo, ¿no, señores? Pero los flujos de caja han cambiado. Ah, correcto, claro que sí, porque estamos adicionando el flujo de un proyecto ficticio, ¿no? Un proyecto N, Claro. entonces los flujos han cambiado. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un escenario en el cual, ¿qué pasaría? Nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si optáramos por B? Ah, si optamos por B, estaríamos invirtiendo solamente 500, pero ¿cómo lo comparo con A? Ah, es lógico pensar, ok, vamos a hacer B, pero vamos a pensar en un proyecto alternativo
que demande una inversión de 4.500. Es decir, lo que me falta para llegar a los 5.000. Y estamos asumiendo que ese proyecto alternativo nos va a generar estos flujos, los cuales llegan a una TIR del 10%, igual a su costo de capital del proyecto. ¿Estamos, señores? Sí, Lisa. Genial. Ahora sí vamos a calcular el VAN de este proyecto y la TIR de este proyecto. Usamos la función BNA, el costo de capital inicial, actualizamos los flujos, más y tenemos un VAN global. ¿Cuánto me genera B? Me genera 948. Eso es lo que me genera B, asumiendo que el dinero que me sobre lo invierto en un proyecto N, un proyecto alternativo. Que este proyecto alternativo tiene un costo de capital o me genera un retorno planeado del 10%. Fíjense que si yo cambio este valor, ¿qué me cambia? La TIR, ¿no, señores? ¿Correcto? Genial. Es decir, que este rendimiento planeado del proyecto N, acá le voy a colocar mejor rendimiento planeado o estimado, que nosotros lo estamos estableciendo es del 10%. Es decir, que estoy asumiendo que este proyecto N me va a dar un rendimiento de ¿cuánto? Del 10%. Igual al costo de capital. En ese escenario, el VAN conjunto sería 948, exactamente, señores, igual que el caso anterior. O sea, B, o sea, si opto por B, la inversión va a ser menor, pero eso me va a dar la opción de hacer otro proyecto alternativo llamado N, y ese proyecto alternativo me va a generar una TIR del 10%, pero no me genera una riqueza adicional. Por lo tanto, el VAN queda igual que el inicio. Pero veamos la TIR. Veamos la TIR. Igual, TIR. Si usted calcula la TIR, ¿cuánto da? La TIR conjunta, ¿cuánto es? 17%. Comparemos a ver. Antes era 60, pero 60 era bajo el supuesto de que tenemos una inversión de 500. Ahora, asumiendo que la diferencia, es decir, 4.500, lo invertimos en un proyecto alternativo llamado N, la TIR global es del 17%. Ahora comparemos. Si hacemos el proyecto A, mi TIR es 24%. Si hacemos el proyecto B, ahora llevándolo a una misma escala, es decir, una inversión de 5.000, ¿cuánto es su TIR, señores? 17, ¿no? En resumen, resumiendo, cuando nosotros calculamos la TIR
y el tamaño de la inversión es diferente, y si usted quiere tomar la decisión con base a la TIR, tiene que hacer esta demostración, tiene que hacer este análisis. ¿Cuál es el análisis? Ok, Juan, no puedes comparar estos dos proyectos porque el tamaño de la inversión es diferente. Entonces lo que tienes que hacer es el proyecto de menor envergadura, hacer el supuesto de que la diferencia lo vas a invertir en un proyecto alternativo que le vas a llamar N o lo que tú quieras, de tal forma que la suma de las inversiones sea igual al del proyecto de mayor inversión. Dicen una pregunta. Claro, haga la pregunta. Entonces, al realizar la demostración, tomamos el que tiene menor, o sea, menor no sé, presupuesto, ¿eh? Inversión. 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 Ah, ya. Entonces, repito lo que estaba explicando nuevamente, que cuando estamos comparando proyectos de inversión, señores, y son proyectos de inversión mutuamente excluyentes, pero el tamaño de la inversión es diferente, y nosotros queremos tomar una decisión con base a la TIR, el análisis correcto es llevar a la misma escala, es decir, llevar al mismo tamaño de inversión. Este 5.000, hacerlo, perdón, estos 500, hacerlos 5.000. ¿Y cuál es la lógica de análisis? La lógica es, ok, si vamos a invertir 500 y nuestro presupuesto es 5.000, la diferencia la vamos a hacer en un proyecto alternativo que le vamos a llamar N, en este caso, o cualquier nombre que usted quiera. Ahora, este proyecto de inversión, estamos asumiendo que va a tener una rentabilidad del 10%. Esto es un rendimiento estimado que nosotros le estamos asignando ese valor. ¿Y por qué le asigno ese valor? Porque, bueno, la lógica es la siguiente: si el costo de capital es 10%, yo esperaría que el proyecto alternativo N me genere por lo menos el 10%. ¿Es correcto, señores? Sí, Lisa, es correcto. Bien, esa es la lógica, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, nosotros hemos hecho la propiedad aditiva del BAN, hemos sumado los flujos y ahora sí podemos calcular el BAN y vemos que el proyecto B no me genera riqueza adicional, o sea, se mantiene en 948, lo mismo que teníamos antes, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que mi TIR global ya no es 60, sino 17. Ahora sí es pertinente comparar la TIR del proyecto A con la TIR del proyecto B, pero ya fíjense que el proyecto B lo hemos llevado, señores, a una misma escala. Y haciendo esa operación obtenemos una TIR de tan solo un 17%. ¿Qué proyecto es más rentable de acuerdo a la TIR? ¿El B o el A? ¿El B? Vean, este es el proyecto A, señores, El A. y este es el proyecto B. El Alice, porque tiene mayor valor. Tiene mayor TIR, fíjense, la TIR del proyecto A es 24, señores. La TIR del proyecto B es 17%. ¿Se entiende, señores? Fíjense, el que manda, ¿cuál es? El BAN. El BAN nos dijo la verdad en un principio, pero como no lo quería el BAN y quise confiar en la TIR, hice la demostración, es decir, llevé las inversiones a la misma escala, es decir, 5.000, e hice la comparación. Y la TIR global me da 17%. Ahora,
¿Qué pasaría? Acá va lo interesante. ¿Qué pasaría si el proyecto alternativo me genera un rendimiento estimado del 20%? ¿Qué pasa en ese caso? Si el rendimiento del proyecto N ya no es 10, sino 20. ¿Qué pasa con mi van global? ¿Cambia? ¿Qué pasa con mi TIR global? ¿Cambia, señores? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, en realidad va a depender todo, o sea, mi decisión final va a depender de la rentabilidad del proyecto alternativo. Entonces, mi decisión final va a depender de la rentabilidad del proyecto alternativo, porque si el proyecto alternativo me genera un retorno del 20%, fíjense que el BAN, aún el BAN de este proyecto es menor, ¿no, chicos? Pero tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto debería ser el rendimiento alternativo? ¿Cuánto debería ser el rendimiento del proyecto N para que me sea indiferente optar por el proyecto A u optar por el proyecto B? ¿Será que puedo usar alguna herramienta que ustedes han aprendido para encontrar ese punto de indiferencia? Señores. Podríamos sacar nosotros la diferencia, ¿no? Es decir, restar el BAN del proyecto A menos el BAN global y tenemos una diferencia de 502. A esa diferencia le vamos a llamar variable de salida y al 20% variable de entrada. ¿Qué función de Excel puedo usar? Análisis de hipótesis. Correcto, nos vamos a datos. Ubicamos el cursor en la diferencia. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Y cuánto tendría que ser esa diferencia, señores? Cero. Correcto, debería ser 0. Para que eso ocurra, vamos a cambiar el rendimiento estimado del proyecto N. Y ahí está. Ustedes guíense en el BAN, no así en la TIR, ¿ya? Solamente en el BAN. Entonces, a ver. ¿Qué nos dice esto? Si el proyecto alternativo, señores, si el proyecto alternativo nos da una rentabilidad por encima de este valor, es decir, le voy a colocar 24. Si el proyecto alternativo me genera una rentabilidad de 24, ¿qué proyecto me conviene? ¿El A o el B? Pregunto.
A ver, analicen. Sí, repito la pregunta. Si el proyecto alternativo me genera una rentabilidad del 24%, ¿qué proyecto me conviene? ¿El A o el proyecto B? ¿Cuál me genera mayor banco? Señores. El A, dicen. El B genera mayor man, ¿no dice? Sí, Correcto. el B, el B. El B genera mayor banco. Genial. Sí. Volvemos a la tasa de diferencia. Pero si el proyecto alternativo me genera solamente un 20% de rentabilidad, ¿qué proyecto debería aceptar? El A. El A. Perfecto. El A, Sí, definitivamente sí, el A. el A. Nos quedamos con el A. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este análisis? ¿No? ¿Cuál es el mensaje de este análisis? Si tengo que comparar proyectos mutuamente excluyentes, donde el tamaño de la inversión es diferente, para vertir una conclusión pertinente, se deberá hacer este análisis. Es decir, se deberá llevar el proyecto de menor inversión a una inversión similar del proyecto que tiene una mayor inversión, en este caso el A. Invirtiendo la diferencia en un proyecto alternativo N, planteando una rentabilidad estimada, como lo hice yo en este video. Yo partí del 10%, pero finalmente tenemos que determinar este valor. Este valor me dice mucho. ¿Cuál sería la conclusión, señores, de este caso? ¿Y cuál sería la recomendación? Vamos con las conclusiones. Los escucho. No se peleen. No se peleen. No tengo voluntarios. Ya, hagamos lo siguiente. Se lo van a llevar de tarea, ¿les parece? Ya la siguiente clase me sacan sus conclusiones y sus recomendaciones. Y al igual como lo hicimos antes, les voy a pedir que compartan su pantalla y ustedes me escriban sus conclusiones y sus recomendaciones. ¿Les parece? Señores. Sí, Lice. Genial, Gracias. para que así lo piensen bien y lo analicen bien y lo hagan con calma. Genial. Quedan conclusiones y recomendaciones para la siguiente sesión. Pero señores, ¿se entendió la lógica? Es a volver a ver su Sí. video, Lice, Genial. Lo ven y lo analizan. para seguridad. Es interesante este análisis, pero entiendo que es un poquito complicadito, ¿no? Bien.
Ok. Ahora vamos a ver. Con eso terminamos todo lo que es Van versus TIR. ¿Ya? Con esos jóvenes terminamos Van versus TIR.